Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos el doctor Sergio Montes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brian? Muchas gracias por la invitación. A ti por invitarme a tu casa. Un placer. Sergio, bueno, ya he dicho anteriormente que eres doctor, pero siempre me gusta que mis invitados se autopresenten. Si nos puedes decir quién eres. Mi nombre es Sergio Montes, soy cirujano plástico. Contando un poco mi currículum, hice medicina en la Universidad de Oviedo, nací en Oviedo, y posteriormente hice la especialidad de cirugía plástica en Milán. Después empecé a trabajar como hago ahora, entre Italia y España. Cuéntame un poquito cómo te iniciaste en este mundo, empezando desde la carrera, cómo te vino esa curiosidad. Sí, mira, es una buena pregunta, creo. A ver, mi padre era médico, traumatólogo, era jefe de servicio del Hospital General de Asturias, y yo creo que un poco por esto típico de, ahora quizás ya no tanto, pero hace años sí, de bueno, hacer lo mismo que tu padre, seguir el mismo camino que tu padre. Entonces, bueno, sí que hice medicina, pero no me convencía lo de hacer traumatología y tampoco quedarme en Oviedo, aunque es una ciudad muy bonita. Entonces me empezó a llamar la atención la cirugía plástica, bueno, pues porque es una especialidad en continua evolución y que puedes también ser más independiente respecto a trabajar en un hospital. Y bueno, de ahí que por una serie de circunstancias me acabé presentando a hacer fui a Milán con un cirujano que entonces era muy conocido, de microcirugía, no solamente de cirugía estética. La cirugía estética es una parte de la cirugía plástica. Y estuve con él, ahí me presenté al equivalente al MIR y entré a hacer la especialidad en Milán. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo la viviste? La de medicina. Sí. Bueno, la de medicina, a ver, tengo que decirte que no estaba demasiado convencido. Quizás lo hice un poco por ascendencia paterna o así. La de cirugía plástica sí, porque es una cosa ya que estaba convencido, que me gustaba. De hecho, en eso era a lo mejor un poco radical. Digo, o hago cirugía plástica o dejo la medicina. A mí, no sé, hacer cirugía general o maxilofacial, pues no me atraía. Con respeto para esas especialidades, quiero decir, pero que a mí no. Entonces sí que la cirugía plástica la viví más, la especialidad, porque es una cosa que haces que te gusta. ¿Cómo ves un poco la sanidad en España? La sanidad en España, a ver, creo que aquí hay que hacer como dos diferencias. Para los médicos muy mal, para los pacientes creo que es de las mejores sanidades del mundo. Y explico. Yo he trabajado también un periodo en Inglaterra, trabajo mucho en Italia y todo. Todo es mejorable, pero realmente la sanidad que hay en España, en pocos países creo que lo haya. De hecho, hay hasta de países nórdicos que se creen, o nos creemos que es lo mejor. Hay mucho turismo sanitario que viene de Noruega y todo, porque hay listas de espera muy grandes, porque naturalmente hay una sanidad pública en todas partes, como en Italia y todo, pero las listas de espera, los costes que te hacen pagar, incluso tickets y todo, los hospitales, que son también más antiguos y todo, aquí tenemos una sanidad muy buena, todo es mejorable. Eso también integrado con los seguros privados que cuestan poco respecto a lo que cuesta, por ejemplo, en Italia o países nórdicos. Entonces, por eso digo que para la gente, siendo todo mejorable, pero bueno, está mucho mejor que en otros países, por no decir en Estados Unidos, que si no tienes dinero te puedes morir. Quiero decir, para los médicos, creo que no es reconocido por esta gratuidad o este buen servicio en general que tienen. No he reconocido su trabajo, están muy mal pagados, sobre todo para el riesgo, dedicación que necesitas y trabajo que ejerces. Es verdad que cara a la sociedad no tenéis ese respeto que quizá tienen otros países, los doctores, ¿no? Yo trabajo en eso en Italia y yo digo siempre que es otro mundo, mundos paralelos, pero también en Inglaterra, que he estado y todo, bueno, pues por diversas cuestiones, pero también quizás está todo gratis y tarifa plana aquí en España, que uno puede ser atendido y quiere que la atiendan en el momento y todo, la gente no
no lo valora. Bueno, Sergio, vamos a ir, voy a ir directamente porque te dije que íbamos a poner unas cuantas preguntas y la verdad que no pensaba que íbamos a tener tantas preguntas, hay tanta gente pendiente en hacerse cositas, así que voy a hacer al revés como estoy acostumbrado, vamos a ir directamente al grano y te voy a hacer ya preguntas. Vale, háblame un poquito sobre la ¿cómo le digo? Blefaroplastia, ¿no? Blefaroplastia, sí. Sí. Háblame un poquito sobre ella. Esto es una cirugía, la cirugía palpebral, y sí que es de las que está aumentando más la demanda. Es mejorar o rejuvenecer el aspecto de la mirada. Puede ser bléfaro superior o bléfaro inferior o ambas. En la bléfaro superior lo que se quita es un exceso de piel, aunque hay también un pequeño acúmulo de grasa. En la bléfaro inferior es al revés, hay un exceso de grasa, esas bolsas, ¿vale? Y ahí se quitan las bolsas, aunque a lo mejor hay que quitar un poquito de piel. Muchas veces se hacen las dos al mismo tiempo, y lo que sí que es importante es, bueno, intentar hacerlo con seguridad, porque parece relativamente sencilla. A veces algún paciente me ha dicho, pero ¿por qué cuesta tanto? Lo que sea es quitar un poco de piel. Yo a alguno que insistió mucho le dije, le doy el bisturí y se lo quita usted si quiere, pero si es tan fácil. Hay que saber quitar la cantidad justa para, sobre todo, evitar un ectropio, que te quede el ojo abierto o ojo de pez, el ojo redondo. Yo digo siempre, en general, en la estética, que lo importante, naturalmente hay gente que te pide resultados como más llamativos, llámale labios o pechos, tal, pero lo importante es la naturalidad. Si la gente te mira por lo que has hecho, mal. Otra cosa es que tengan la duda de que se habrá operado, se habrá hecho algo, tal. Pero bueno, naturalmente también eso está cambiando un poco. Hay gente que quiere los labios que se vean mucho o el pecho, o tal. Pero en general la naturalidad es lo importante. Más o menos todo esto que estamos hablando, sí, sé que depende de cada paciente el precio, pero vamos a intentar que me cuentes más o menos el precio y tiempo de recuperación, porque las preguntas de toda la gente es eso y sobre las cicatrices, así que más o menos cada pregunta intentar responder esto, tiempo de recuperación y más o menos precio, si se puede decir, ¿eh? Sí, a ver, lo que pasa es que claro, es como decir a lo mejor, bueno, cuánto cuesta en una tienda, en un restaurante la comida, depende de lo que comas, claro. Entonces, el tiempo de recuperación depende de varios factores. Depende primero del tipo de operación. Por ejemplo, incluso una lipo, no todas las lipos son iguales. Hay una lipo que haces de abdomen o de flancos, una persona que pesa 60 kilos y otra 100, por así decir. Entonces ya eso puede influir en el tiempo de recuperación. Otro factor, naturalmente, es cómo te lo hace el cirujano. Hay gente que te lo hace, hombre, dentro de lo que cabe, que tienes una recuperación bastante rápida, y otros que te dejan llenos de morados y baldados y con mucho dolor. Yo, tocando madera, me suelen decir que la recuperación es muy rápida y que no suelen tener dolor o pocas molestias. Pero eso, volviendo a la recuperación, depende del tipo de operación, de cómo te lo hacen, y luego también el tipo de trabajo que uno desarrolla. Volviendo, por ejemplo, a una lipo, es distinto una persona, o a un pecho, es distinto una persona que se hace una operación y trabaja en una oficina, y se lo hace a lo mejor el jueves, lunes o martes podrá ir a trabajar, que no que hace la personal trainer o tiene que estar recogiendo paquetes arriba y abajo, va a tener que esperar a lo mejor una semana, 10 días. Pero bueno, que por lo general ahora la recuperación suelen ser bastante rápidas. Vale, vamos a tocar un poquito la operación de pecho. Esta es la que casi te diría con ciencia cierta que es la que más dudas tienen, tú lo sabes mejor que yo. Me han preguntado sobre todo tipo de operación según pecho, tipo de operación según pezón y tipo de operación de cirugía, por cómo la diferencia de cirugías. Vale. Sí, digamos que lo que dices, Brian, que la operación de pecho hasta ahora era como el top 10, vamos, la más demandada. Está cambiando un poco eso, ¿eh? Ahora, exacto, se pide mucho rejuvenecimiento facial, también sin cirugía, tratamientos, botox, hialurónico, todo esto. Y se pide también, hay mucha demanda de eso, de las lipos, pero no lipo entendida como perder grasa, sino modelar. Y sobre todo la forma, el glúteo, modelar el glúteo, que eso puede ser con grasa o con ácido hialurónico, un ácido hialurónico especial. Pero bueno, es verdad que hasta ahora el pecho era
la cirugía más demandada. A ver, ahí hay que ver, cada persona es distinta, entonces hay que ver no solamente el volumen que se pone o el tipo de prótesis, sino también si colocarlo delante, detrás del músculo. Hay que ver si es solamente un aumento sencillo, entre comillas. No hay nada sencillo en medicina, todo puede tener complicaciones. Pero bueno, más sencillo, o hacer una pexia, que hay que hacer una elevación. Entonces todo eso cambia lo que son las cicatrices, el periodo posoperatorio y posibles complicaciones. Sí que también tengo que hacer un inciso en esto, que yo lo comento con colaboradores y con compañeros. Se está complicando un poco las cirugías del pecho. ¿Por qué? Porque ya para empezar la gente lo vende como si fuera eso, ponerte unas prótesis, y no es poner unas prótesis, es operar un pecho, y hay que ver exacto las indicaciones, cómo hacerlo, todo. Aún así tú pones un cuerpo extraño que siempre puede dar una reacción, hacerte una contractura, infectarse, hay muchos factores que influyen. Hasta un rechazo, ¿no? Un rechazo, pero una contractura sí. Pero también que hasta hace 10 o 15 años, pues la gente, la mayor parte, venía a ponerse pecho. Claro, ¿qué ha pasado? Que con todo este boom de cirugías que ha habido, ahora la gente pues viene porque se le ha complicado a veces la prótesis, se ha hecho una contractura, se le ha caído el pecho porque ha dado lactancia a niños, tal, con lo cual te encuentras cada vez más con pechos más complicados, que tienen contractura o una rotura, y además hay que subirlo. Entonces sí que en esto se va a complicar un poco también, porque se está vendiendo como que las prótesis tienen garantía de por vida. Claro, hay que diferenciar lo que es que ahora sí que las casas te dan garantía de por vida de la prótesis, pero no te dan garantía de por vida de la operación. A lo mejor te podrán decir, se ha roto, vale, te damos la prótesis, pero la gente tiene que saber que la operación la va a tener que pagar. Hay unos seguros ahora que te cubren un año, pero no después de 2 años o 3 años. O también se puede complicar el pecho porque te hace una contractura, un seroma, se cae con los años. Entonces esto la gente lo tiene que tener en cuenta. ¿Te puedes tú operar por cualquier parte del pecho que tú quieras, o según tu pecho tienes que elegir una operación u otra? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, hay varias técnicas o varias vías de acceso. Yo lo que prefiero es la periareolar, en torno a la areola. Se puede hacer también submamario, pero para mí yo lo hice al principio, pero deja más cicatriz. Luego hay la vía axilar, pero esa la hacía muy poca gente, da más complicaciones, y se puede tratar menos el pecho. Y luego otra cosa es que si está caído, ya no tienes que hacer solamente el corte en media luna, en la areola, sino que hay que hacer un corte vertical. El famoso en forma de T, ¿no? Sí, pero esos son para pechos ya caídos y todo. Para hacer la cirugía que me has comentado anteriormente, que ¿lo eliges tú por gusto personal o es según tu pecho te opero por un lado o por otro? Vale, no, a ver, en toda la cirugía estética creo que eso hay que llegar o hablar bien con la paciente. No es como la traumatología, por ejemplo, en general, que tú no vas al traumatólogo y le dices, bueno, a mí me gustaría la prótesis de cadera así, o esto, o el dedo que se me ha roto, tal. En la estética, bueno, hay que interpretar también lo que quiere la paciente. Entonces digo que hay que llegar como una especie de acuerdo. Claro, porque a mí si me piden, pues no sé, poner una prótesis de 800 o de 1000 cc, pues no se la pondría, sobre todo para un cuerpo pequeño, tal. Pero también, tampoco le vas a decir, no, te voy a poner solamente una prótesis pequeñita. O también te dicen, a lo mejor, está muy caído, pero no quiero la cicatriz. Entonces tú no le puedes decir, vale, te voy a hacer la técnica clásica, meter la prótesis, porque te va a quedar mirando para abajo y luego se van a quejar, ¿sabes? Porque mucha gente te dice, no quiero esto por lo que sea, pero luego te va a decir, no me ha quedado como quiero. Entonces es mejor explicarlo, y en caso de no llegar a un acuerdo o de no ver claro lo que el paciente quiere, o tú no saber darle lo que el paciente quiere, mejor no operarlo. Vale, volviendo al tema de los precios, siempre que pueda me lo remarcas. Sé que, por ejemplo, justamente del pecho puede variar a lo mejor de 3.000 o 4.000 euros hasta 8, 7, 8, 9, no sé, sé que es muy amplio, pero lo que nos podamos mojar, nos mojamos. Sí. Sé, porque esto al final es muy personal. Sí. Yo sé que me habéis preguntado todo con todo, pero no va a poder responderlo absolutamente todo. Esto hay unas cosas que se te pueden mojar, otras no. La ginecomastia es el exceso de glándula mamaria en el hombre.
y es muy, muy típico. Se opera mucho más de lo que... Bueno, digamos que se opera bastante, pero mucho menos de lo que a lo mejor se podría operar porque el hombre lo oculta o no sabe que es una operación, entre comillas, relativamente sencilla, con un pequeño corte en la areola y tal. Y eso es un exceso de grasa o glándula o ambas en el hombre, ¿vale? Y es una operación que se hace ambulatoriamente y ya está. Entonces, hombre, eso depende también un poco de cada caso, de la cantidad, de las clínicas, de todo. Pero a ver, son procesos también un pecho. Quien te opera por 4.000 euros, pero realmente entre clínica, prótesis, IVA, todo esto no salen las cuentas. Ya sobre un pecho normal, un aumento sobre 5 o 6. ¿También en un hombre? ¿En un hombre también? No, en un hombre vale. Una ginecomastia a lo mejor puede ir, depende, sobre 4.000 euros o así, con la clínica ambulatoria. Pero claro, las operaciones cambian mucho también qué tipo de ginecomastia es, también porque muchas veces te vienen ya también, quiero hacer un poco de lipo de aquí o de allí. Entonces, bueno, eso hay que valorarlo cada caso. Pero una vez vi, y es verdad, en Instagram, era un médico latinoamericano, y hacía una reflexión y decía, a ver, hay que decir claro que la cirugía estética no es barata. A ver, tampoco tiene que ser extremadamente cara, pero esta idea que se ha implantado de que, bueno, como los párpados es quitar un poquito de piel aquí, o me ofrecen 3.500 euros por un pecho y tal, no salen las cuentas, porque hay muchos gastos. Tú quieres tener un buen resultado, hay gastos sobre todo de clínica, anestesista, equipo médico, entonces que no salen las cuentas. Igual que la medicina estética, no es lo mismo porque es menor gasto, pero un Botox por 150 euros, a ver, y te puedo decir los costes. Si a nosotros el Botox nos cuesta 120 euros, por así decir, 110, 120, 130, es imposible que un Botox te lo cobren 150 o 180. Otra cosa es que ese Botox lo diluyen más y lo usan para 2 o 3 personas. Hace poco me vino una chica, no, es que no me hizo efecto, fui a un amigo y me puso Baby Botox, tan baby que no tuvo resultado de nada. Te ponen 2 pinchacitos, le cobran 150, 180, pero de ese vial lo usan para 3 personas. Ganan más que diciéndole, te va a costar 300 el vial. Esto yo solo lo había escuchado en los estupefacientes, ¿no? Que lo hacían los narcos y tal, pero pienso que es más normal de lo que... No, o sea, a ver, es más normal de lo que creía, porque hace no mucho también me enteré que lo hacen con los perfumes. O sea, los perfumes que tú te pruebas, los probados son 100% perfume y los que te venden están rebajados. O sea, que es más Ahí normal... Está. Por eso lo del Botox, el precio normal puede ser entre 300, 350, un vial. ¿Vale? Quien lo cobra también 400, yo creo sobre 300, 350, porque tampoco dura esos 6 meses que se dice. Las casas han rebajado la cantidad y todo el mundo se viene quejando de que le ha durado poco. Naturalmente, si lo distribuyes entre la frente, contorno de ojos, pues te va a disminuir. Pero hay todo este mercado que te ofrecen 100 no sé qué, es porque lo diluyes y te va a durar 2 meses. Entonces, yo prefiero hablar las cosas claras y decir, no, mejor no hacerlo. Está claro que si quieres calidad, como en todo en la vida, hay que pagarlo, ¿no? Al menos unos mínimos. Sí, no, pero ya no solamente calidad. Es que si quieres un producto, aunque quede un poco así, yo digo como si vas a... ¿Para cuántos pueden comer de un plato de paella o de pasta? 1 o 2 personas. Pueden comer 6 también, pero comerán poco. Entonces, si tú diluyes el Botox para 3 o 4 personas, es que te va a durar 2 meses. No está claro. A lo que tú has dicho antes de lo de los precios, que hay que añadir que tú tienes que ganar también y luego hay que pagar también la clínica. No, bueno, la clínica generalmente esto va por alquileres o así. Lo que son en las operaciones, sí. En las operaciones, naturalmente, si yo te digo, no sé, una operación 5 o 6.000 euros, calcula aproximadamente que el 50% te va de clínica. La clínica, anestesista, el IVA y todo. Entonces, y muchas veces luego no es solamente el hecho de la operación en sí. Por una operación de 1 hora o 2 horas cobras tanto. A veces me han dicho, si me haces un precio así no voy a Turquía o a no sé qué sitio. Primera cosa, nosotros aquí en España o en Europa no tenemos los costes que tienen en Turquía, costes en general, IVA que les quitan, etcétera. Pero sobre todo, que yo alguna vez le dije, un poco bromeando, digo, hombre, suponiendo que yo pueda llegar a ese precio o aproximar, hacemos como en Turquía.
A partir del segundo día no te veo más, no me llamas más y todo, porque ahí está el coste, también el riesgo quirúrgico o de tratamiento, que la gente también se hace un botox, vengo al retoque, por no decir una operación, pero luego también la cantidad de consultas, de llamadas, hasta para cosas pequeñas. Te digo, es normal que se me hayan hinchado los labios, le dices, se van a hinchar los labios, al día siguiente, oye, los tengo hinchados, todas estas llamadas, todo tal, y este seguimiento, todo eso es un coste y sobre todo un riesgo, cosas que no tienen si te van a Turquía o a otro sitio, te operas a los 2 días. Y que es lo normal también, porque hay gente que dice, es que por una llamada, pero es que su tiempo vale dinero como el tuyo, supongo que querrás cobrar por tu trabajo también. Ya, eso, pero sobre todo es más el riesgo que hoy en día la gente, bueno, pues si tiene problemas, complicaciones y tal, pues quiere que se lo soluciones o habla de abogados y tal. Vamos a tocar mucho el tema Turquía luego más adelante, porque no solamente me han preguntado chicos por lo del pelo que nos imaginamos, sino muchas chicas me han preguntado por mucha cirugía en Turquía, o sea que se mueve mucho todo este mundo en Turquía. Luego lo tocaremos un poquito más. Vale, rinoplastia. Háblame un poquito sobre ello. Vale. Mujeres y hombres me han preguntado, pienso que es una operación. Sí, la rinoplastia bueno, es la operación de nariz o retoque a nivel facial. Digamos que cada vez hay más también lo que es la rinomodelación, y también eso muchas veces la gente te pregunta, ¿hay que operar o se puede hacer con ácido hialurónico o un poco de botox para subir la punta de la nariz? Cada caso hay que analizarlo. Naturalmente que hay el extremo en el que vas a necesitar una cirugía o otro en que para muy poco no necesitas la cirugía, o para lograr elevar la punta, no sé, medio centímetro o menos, meterse en una cirugía es complicado incluso para tener ese resultado. Otra cosa luego es la valoración que a veces puedes, si cuánto vas a mejorar con cirugía o con una rinomodelación. Entonces eso hay que hablarlo claramente con el paciente, el resultado que puede obtener y la duración. Pero sí, en esto te puede cambiar también bastante el aspecto facial, hay que valorarlo mucho. Tema ojeras, habla un poquito sobre las ojeras. Eso antes lo hemos hablado en off. Eso es de las cosas sí, que más se están pidiendo también. Ahí hay que valorar también las ojeras, bolsas, cuándo se pueden retocar con ácido hialurónico o cuándo hay que hacer cirugía. Hay casos, lo mismo que digo de la rinomodelación o de la rinoplastia, casos en que obligatoriamente, si tienes unas bolsas muy acentuadas, vas a necesitar una cirugía, porque es imposible retocarlo con ácido hialurónico, o cuando están un poco hundidas, así, queda muy bien con ácido hialurónico, ¿vale? Luego, hay unas que a lo mejor dices, bueno, pues casi mejor tendrías que hacer la cirugía, pero a lo mejor mientras esperas, y no se te puede retocar un poco. Entonces, cada caso de esto hay que valorarlo también personalmente. Hay algunas palabras que lo siento que no estoy acostumbrado a decir, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Y quiero información sobre la mastectomía. Bueno, ya, pero la mastectomía, eso ya es para en casos de tumoraciones y... Por ejemplo, tengo varias cosas porque hay gente que se quiere cambiar de sexo y tal, no sé si llegas a tocarlo, tengo aquí apuntado incluso operación de útero, cosas así. Eso no yo esto no llego a tocarlo, no, pero eso ya todo, hombre, son operaciones ya, además que no tiene marcha atrás, y bueno, que hay que valorarlo también con equipos médicos multifactoriales, psicólogo y todo esto, porque eso luego no tiene marcha atrás. No es como decir, me pongo un poco de labio de ácido justamente es que hay un par de personas que están en proceso de cambio de sexo y tenían muchísima duda sobre esto. Yo es que eso te digo, no, hombre, he trabajado con algún equipo hace tiempo y en la especialidad, pero ya te digo, no, lo que sí que todas estas operaciones no tienen marcha atrás. Entonces, antes de hacerlo, hay que, por ejemplo, valorarlo pero mucho. ¿Un vaciado de pecho total lo hace, por ejemplo? Hombre, si es para... A ver, se hace también en caso de tumoraciones, o para prevenir tumores, gente que ha tenido historia familiar de cáncer de mama y todo esto. Lo que pasa es que a veces también me lo han pedido de manera tipo como profilaxis, pero claro, hay que decirles, o también gente que tiene prótesis, que ha tenido problemas, contracturas y que se las quiere quitar, pero claro, el problema es que si te quedas completamente plano y además con la piel nada más, luego poner una prótesis te puede dar muchas más contracturas, ¿vale? Pero ya te digo, yo para cambios de sexo y todo esto no llevo mucho esto. Vale,
información sobre la operación de glúteos y de abdominoplastia. Vale. El glúteo creo que es el nuevo seno. Quiero decir que así como hace años, te digo, era el pecho el más de lo más solicitado, creo que ahora el glúteo puede ser de las cosas más. Hombre, a mí me gusta dentro de que cabe también un poco el conjunto, no solamente poner un glúteo, como también en ciertas culturas les gusta un glúteo exagerado. A ver, ahí hay que analizar porque a mí me escriben mucho y ven algo que pongo en Instagram y ponen ¿cuánto cuesta? Y poner glúteo tal. A ver, primero hay que analizar si tienes grasa para hacerlo, hay que tener grasa porque si no, o tienes que hacerlo con ácido hialurónico. Ácido hialurónico se hace aquí en la consulta, sí que tiene un coste y sobre todo porque dura unos 2 años. Entonces yo suelo aconsejar, si una no tiene grasa para nada, es muy delgada, y no, es que obligatoriamente va a tener que usar ácido hialurónico. Hay también la tercera opción, que son las prótesis de glúteo. Yo las puse hace tiempo y no las pongo porque dan todas problemas. Todas no, pero 8 de cada 10 sí. Y compañeros y todo, cada vez la pone menos gente. ¿Por qué dan problemas? Pues porque aunque queden bien en un principio, que ya sabes es complicado, es una zona de apoyo continuo. Dices, bueno, el pecho, claro, el pecho te puedes tirar en tabla de vez en cuando, pero es de vez en cuando. El glúteo te está sentando continuamente, va a hacer que se movilice, se desplace o basta que se desplace a un lado para que te dé ya una simetría. Y yo tengo mucha gente que las ha puesto, se las ha quitado, casi todo el mundo. Entonces, si no tienes nada de ácido hialurónico, de grasa, tendrás que usar el ácido hialurónico. Pero si ya tienes grasa o poca grasa, yo lo que hago es una lipomodelación en que se marca también un poco el glúteo, se marca bien la zona de flancos, y entonces esto ya da una proyección del glúteo. Si a eso le añadimos grasa, pues mejor, pero la grasa hay que tener en cuenta que un 50% se va a reabsorber. Entonces lo que hay que hacer es también este modelar para dar este efecto óptico de que el glúteo está más definido. Cuando haces las lipos y pasas toda esa grasita corporal, la pasas al glúteo, ¿todas las grasas valen o no? La de la persona sí, lo que no se puede hacer es de otra persona, no se puede hacer de Vale, solo la tuya, ¿no? Eso, que sería yo creo el gran negocio del siglo, como lo de los óvulos, porque todo el mundo unos queremos perder grasa, otros la quieren para tal, pero no se puede, no, porque hay un rechazo, es igual que para un riñón o lo que sea. En teoría no se puede hacer, pero en teoría, y si lo hiciésemos, tendrías que estar tomando fármacos inmunosupresivos toda la vida y no vale la pena. Vale, diferentes lipos que hay. Hasta ahora, o hasta hace unos años quizás, la lipo se entendía más como, bueno, el quitar grasa. Y a mí no me gustaba mucho tampoco antes. En cambio ahora es de las operaciones que más me gustan porque es como modelar el cuerpo. Quiero decir que viene cada vez más gente, no porque es muy obesa o porque le sobra mucha grasa, sino porque llegar ahí donde o la dieta o el deporte no llega. Eso no quita también que luego no vas a hacerte una lipo y luego dejarte sin deporte o sin comer, comiendo mal, por así decir. Es un conjunto de cosas. Entonces, yo lo que hago es lipobaser, que ayuda a retraer y a modelar más la piel. Pero bueno, como todo, es como puedes tener el mejor horno del mundo o la mejor, no sé, el mejor arroz del mundo, es un conjunto de factores. Tener el equipo bueno, el material bueno, saber hacerlo, no porque tengas el lipobaser te lo haces solo. Y papada, también es una pregunta que me han hecho mucho. También, es de las cosas también que más... También hay casos en que se puede hacer con lipobaser, que retrae la piel. A mí no me gustan mucho ciertas sustancias lipolíticas que se infiltran ahí, que estuvo muy de moda alguna hace unos años, ahora ya no. ¿Por qué? Porque si tú pones un material que disuelve la grasa, te va a quedar la piel flácida y caída. Entonces yo opto más o por una pequeña operación con un punto con el lipobaser, o si no es mucho, disimularlo con ácido hialurónico, marcas un poco la mandíbula, el mentón lo proyectas y
y queda bastante bien. Episiotomía. Y tengo también otra pregunta que me han dicho, que distintas operaciones, si hay distintas operaciones y distintas suturas, o siempre la misma. ¿Para? Para la bichectomía. Sí, bichectomía. A ver, sobre eso hay un poco un mito también, de que, bueno, te deja la cara, te adelgaza y todo esto. Lo venden además casi como, no sé, por 800 euros, 1000 euros. A ver, son operaciones siempre que pueden tener un riesgo, un sangrado y todo. Pero sobre todo hay que valorar bien cuándo se hace, porque para mí va bien para caras muy redondas, que sí que se quita esta grasa de bichat y adelgaza un poco. Pero aún así a lo mejor tienes que hacer un poco de lipo de mandíbula, proyectar un poco el mentón, ver el conjunto. Porque también a lo mejor esa grasa es muy pequeña, no te va a cambiar sino mucho la cara, y lo que te va a hacer además es que esa grasa te hace como una especie de pilar, como de sostén. Entonces, al perderlo, se te vacía la cara, cae antes y vas a envejecer antes. Y eso cada vez está. Yo conozco chicas también que lo han hecho con 30 y pico años y ahora se están rellenando con ácido hialurónico para subirlo, tal. Entonces hay que valorar mucho. ¿Y esto no hay manera de recuperarlo, no? No, luego esa grasa no, tienes que meter ácido hialurónico, lo que sea. Entonces hay que valorar realmente eso, el coste-beneficio. Digo, si realmente va a valer la pena. Claro, porque no siempre se obtiene beneficio. Hay muchas cosas que no. O el riesgo es tal, o las cicatrices que vas a hacer para mejorar un 10% no vale la pena. Por eso yo digo que hay cosas que hay que valorar siempre este coste-beneficio, no solamente coste económico. Es como el Botox. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Hace muchos años, a lo mejor, para quitarse las arrugas de la frente tenías que hacerte un lifting. Bueno, pues aparte que el lifting después no es para toda la vida, vuelve a caer esto. Pero en cambio el Botox, bueno, pues en 10 minutos te lo quitas, aunque sea por 4, 5, 6 meses, mejor hacer esos tratamientos. Operación barbilla-mentón. Un poquito de información sobre ello. Creo que más o menos es lo mismo que me has comentado antes de los ojeras, más o menos sí, funciona un poco y todo igual, ¿no? A ver, yo creo que tienes que mirar siempre mucho el conjunto, la armonización. Poner una barbilla, por ponerla, si a lo mejor no subes un poco aquí la zona de los pómulos, mejoras un poco pues hasta los labios, la mandíbula, no tiene sentido. Es como si quieres pintar, tienes una habitación en casa y dices voy a pintar ese lado que es el que está más sucio. Luego te das cuenta que al pintar ese, lo que te parecía que estaba bien, lo ves distinto. Entonces, importante esta armonización y no solamente, yo a mí te digo mucho también de tratamientos no quirúrgicos cada vez más, porque bueno, hay cosas que no se necesita de cirugía, con ácido hialurónico. Yo hago una técnica, eso que hace una especie de lifting, un lift up, y esto ya te mejora ya la zona de las ojeras, de surcos y de todo. Quiero decir que no hago como hace años, o a lo mejor como otros, que van a rellenar los surcos, rellenar las ojeras. Con esta técnica ya mejoras en conjunto todo y te digo que entonces ahí valoras también si poner un poco de mentón con ácido hialurónico. Hay unas prótesis también, pero hoy cada vez se hace menos, a no ser que sea que no tienes prácticamente nada, sino con un poco de ácido hialurónico proyecta el mentón y... Esta pregunta me parece muy interesante, no pensaba que le iba a tocar, pero bueno, me la hicieron, sí. me veo la obligación. Si hay alguna operación para evitar el problema de erección, y luego también la pregunta que la hemos nombrado anteriormente, pero sobre el alargamiento de pene. Operación para evitar la erección. Yo no he escuchado esto en mi vida, pero al final eres operación no, porque además sería una castración, por así decirlo, o sería definitivo. Otra cosa es que hay fármacos. Esto sí, si hay un exceso de excitación, o lo que sea, fármacos o tratamientos farmacológicos. Sobre lo del aumento del miembro viril, es también un poco un mito eso. ¿Por qué? Porque, a ver, el que lo hace, no lo hace para aumentar 1 o 2 centímetros, tal. Quiere en plan, pues, Rocco Siffredi o Nacho Vidal, no sé. ¿Sabes? Entonces, el problema es que con esta operación, aparte que hay riesgos también, y también hay infiltraciones incluso de ácido hialurónico, y luego hay una operación también, pero aumenta muy poco, 1 o 2 centímetros, con la grasa también se puede, pero al final la grasa se reabsorbe, el edema o complicaciones que te puede dar son muy grandes. Yo sinceramente
Aquí en España, no, ni en Italia tampoco, no conozco mucha gente ya ni que lo haga, ni nada. Porque si le explicas bien, claro, es como, por ejemplo, a ver, que cada uno tiene sus resultados, su experiencia, los hilos tensores de la cara, o los hay también para el glúteo. Hubo un boom, yo los usé hace tiempo, pero a mí no me gusta mucho el resultado que tienes, ni nada. Entonces hubo ese boom de hilos tensores, porque te anuncian que va a tener no sé qué resultado, luego ves que no es tal, ni el resultado, ni la duración, y ha decaído. Pues lo mismo también la operación esta. Cuando hubo el boom, sí, de que la operación, la grasa hialurónico, luego mucha gente lo hace, ve que los resultados no son, y está, por ejemplo. Perdón, como el Foxy Eye, que está muy, bueno, se habló mucho también hace tiempo, ¿sabes? El ojo así más abierto, levantado, pero tampoco se hace mucho porque la cantidad de hilos que necesitas te va a quedar, tienes que hipercorregir, con lo cual durante un periodo se te va a ver muy abierto, a lo mejor una simetría, entonces vas a estar incómodo durante semanas y si va bien, a los 6 meses se te va a ir el efecto. Entonces por eso que hay que valorar mucho la relación coste-beneficio. Vamos a tocar un poquito ahora los tratamientos faciales sin operación. Ahora hemos ido un poquito a lo hardcore, ahora vamos a lo que es lo más normal, lo que te piden normalmente. Vale. Vamos a ir directamente, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Qué es lo que más te piden? Pues sí, exacto, es una buena pregunta porque yo creo que, bueno, que casi todos los cirujanos plásticos antes esto no mirábamos como mucho para ello, lo veíamos así como, bueno, unos pinchacitos y tal. Sí que ahora hay cada vez más demanda, también con las técnicas y productos que hay puedes obtener resultados muy buenos y sobre todo, que lo hablábamos antes, ya no es solamente el obtener un resultado, mejorar tu aspecto, es también el hecho de que retrasa el envejecimiento, porque por ejemplo cuando pones el Botox, es verdad que te digo, dura poco, 3, 4, 5 meses. Hombre, si usas, por ejemplo, de 100 unidades te va a durar más, pero el que se usa generalmente de 50 unidades dura poco. Antes duraba más. Yo creo que la industria farmacéutica ha bajado la concentración, quizás se crean anticuerpos, se ha hablado de anticuerpos del COVID, eso no lo creo mucho, pero bueno. Pero el hecho de que lo vas poniendo atrofia un poco la musculatura y entonces, aunque pase el efecto, te verás con menos arrugas. Lo mismo cuando usas el ácido hialurónico o los labios también, aunque se te vaya yendo, te notarás con los labios siempre un poco más carnosos, vamos, con más volumen, o esta técnica que hago, que elevo, te hace una fibrosis y te mantiene siempre, retrasa el envejecimiento. Entonces sí que antes, o por lo menos a mí, te venían más como las ojeras, los surcos nasogenianos y tal, pero ahora veo hacer esa armonización facial, en que elevas un poco la zona del pómulo sin tener pómulo de más. O, si lo quieres, sí. Mejora la zona de las ojeras, que es la zona que a mucha gente le molesta, con independencia de las bolsas. Marcar un poco el mentón, al menos definirlo, la línea mandibular, un poco de labio, queda bien a veces, aunque sea poco. Y bueno, luego la frente, son las cosas. Y luego también la rinomodelación, cada vez se pide más. Cada vez piden más hombres, ¿no? Exacto. Eso es muy guay, también los hombres también tenemos derechos a vernos. Sí, como se dice en España, eso de que el hombre lloroso, cuanto más feo, más hermoso, ya no se lleva. Entonces, si tuvieras que mojarte por así un poco por la zona, ¿cuánto porcentaje viene ya en general y cuánto porcentaje mujer? Vale, pues a ver, yo trabajo eso en Italia, también en Milán. En Milán a lo mejor el 35-40% hombres. Aquí en España ya a lo mejor el 25%, así, pero cada vez está más naturalizado. Y ya no solamente por el tema típico de los hombres, que era el trasplante de pelo, el cuidado del pelo. Ahora ya también, sobre todo, muchísimo la blefaroplastia y el cuidado general, también incluso un poco de labio, mejorar un poco el aspecto facial, la armonización, la típica mandíbula, tampoco es que la pidan ahí muy marcada. Luego lipo sí, cada vez más también, porque el hombre, aunque haga mucho deporte, hay una grasa en la zona de flancos y esto que no se va. Lo de la ginecomastia también se pide bastante, pero es como una gran desconocida. Quizás la gente piensa que para quitarse esa grasa tiene que hacer, no sé, un corte, una operación más peligrosa o más complicada.
También habremos roto con el mito de los hombres de que ya si te haces cualquier cosa somos afeminados, ¿no? También, yo creo que eso también se ha roto también completamente. Completamente. Ahí está Trump y Biden o Berlusconi que... Hombre, lo que pasa es que también ha cambiado, yo creo, un poco el concepto. A ver, que hay para todo, te digo, también la mujer o el hombre, pero eso de que te operas para ligar más o esto. No, yo creo que tienes que operar o hacer tratamientos para encontrarte mejor contigo mismo. No lo tienes que hacer porque tu novio o tu novia te dice que te pongas esto o lo otro, o porque también a veces antes decían mucho, bueno, claro, yo no hago mucho porque, hombre, no trabajo en la tele, no tal. No, la gente hoy en día se lo hace para estar bien consigo mismos. Y luego también para el trabajo también, porque es distinto presentarte a un trabajo o una persona que va a buscar trabajo, encontrarse, verse, no digo que tenga que ser top model ni nada, que no esté muy cansado con unas ojeras tal, porque quieras que no, eso va a influir en que te cogen el trabajo, pero sobre todo uno lo tiene que hacer para encontrarse bien consigo mismo, y porque los años pasan para todos. Ahí tenemos eso, Biden que con 80 años, ayer o antes de ayer, ha anunciado que se va a presentar a las elecciones. Bueno, a lo mejor es un caso un poco exagerado, pero quiero decir que la edad no es la de antes, entonces, bueno, hay que llevar más o menos un poco bien los años. ¿Qué perfil más o menos viene a tu clínica? ¿Qué perfil de personas más o menos? Pues mira, es muy curioso, es digamos que todo tipo de gente. No es como sea hombres que mujeres, que gente más joven, eso desde la pandemia se ha multiplicado, gente con 21 años, con 25, bueno, algunas que vienen con la madre con 16 años para operarse, yo que digo que no se puede. Pero menos las orejas en soplillo. Las orejas en soplillo sí que es la única operación. Aunque venga con su mamá y firme, ¿no puede? No, hasta los 18 años aquí. Las orejas en soplillo sí que se pueden operar en niños incluso de 10 años, 7 años, sí. Pero por eso, que volviendo a la pregunta, desde hombres, mujeres, gente más joven, gente más mayor y de toda condición, digamos, social o económica. No se opera, tampoco es tan caro como antes. Y todo tipo de gente. Eso es genial porque era apuesta para eso, para romper un poco el mito. Y ahora voy a ir un poco por el otro lado. Tú como autor, ¿cuánto daño crees que ha hecho las redes sociales? ¿Cuánta gente te ha venido con una foto de que ven ahí una top model ahí con no sé cuántos filtros y te dice, oye, doctor, quiero ser esta persona? A ver, lo de las redes sociales, digamos que ha hecho su daño y su beneficio. Digamos que ha popularizado un poco más lo que es la cirugía estética, la ha normalizado, ¿vale? Pero también ha hecho el daño en el sentido que quizás la hace como demasiado, le quita importancia en cuanto a riesgos, en cuanto a resultados que se puede obtener, lo banaliza quizás demasiado. Te dicen, si es quitar un poquito de grasa aquí, es quitar un poquito de piel. Hombre, hay que saber hacerlo y hay que saber que hay riesgos siempre, que puede haber complicaciones, etcétera, sobre todo más con las cirugías que no tratamientos. Pero bueno, también tratamientos, si no los haces bien, yo digo, poner ácido hialurónico en un labio no es hinchar un labio, es modelar un labio. Entonces, por no decir los que te meten siliconas o cosas no autorizadas. Entonces, bueno, digamos que todo tiene sus pros y contras. Las redes sociales lo han normalizado quizás en exceso y lo ha popularizado, pero le han quitado un poco el parecer que eso, ves vídeos de chicas que antes, después o centros como si fuera a ir a la peluquería. Entonces, bueno, eso sí que habría que, digamos que hablar bien con la gente y explicarle bien a la gente lo que es sea medicina estética que cirugía estética. Desde que te puede dar una alergia y que no lo sabías y te puedes morir, hasta exacto, si te tomas mucho, una aspirina o una úlcera. Entonces, bueno, que nada está exento de riesgos. Hay gente también que te dice, tengo miedo a las cirugías. Yo también digo, sales a la calle o coges el coche, te puedes morir, puedes quedar paralítico. Todo es una cuestión, hombre, de hablar las cosas, de ver los riesgos, ver las indicaciones, etcétera. Me lo han dicho así tal cual. Estoy operada de mastopexia con prótesis. ¿Es necesario hacer alguna revisión cada X años? Bueno, esa pregunta es muy buena, no solamente para este caso, para cualquier operación. A ver, hay operaciones, sobre todo
aquellas en las que llevas un cuerpo extraño, por eso la prótesis es un cuerpo extraño, ahí sí que tienes que hacer revisiones de vez en cuando. No tampoco a lo mejor cada 6 meses ni cada año, pero sobre todo si ves algo raro, algo extraño o que ha cambiado un poco respecto al resultado inicial, pues hacer la consulta. Las mastopexias aparte a veces se quedan problemas. Bueno, suelen dar bastantes problemas porque claro, primero que llevas un cuerpo extraño, segundo que el seno continúa cediendo. La gente piensa a veces que te haces una operación y es para toda la vida. A ver, yo digo a veces una cosa, cuando me preguntan, pero doctor, ¿esto es para toda la vida? Yo les digo, mire, para toda la vida no hay nada, ni el matrimonio, exagerando un poco, para dar a entender un poco, porque hay alguna operación que sí que dura más, por ejemplo, tipo una rinoplastia, pero aún así con los años la punta puede caer y todo, pero operaciones como una lipo, hombre, si no te cuidas vas a generar más grasa, o el pecho, exacto, para toda la vida. Es lo que hablábamos antes, que se va a crear un problema porque están vendiendo, las casas sí que están dando ahora la garantía a vida de la prótesis, pero claro, los centros o ciertos médicos que lo venden como que tienes garantía de por vida, no explican bien y la paciente se queda a veces con eso de que es de por vida, pero es la prótesis, pero el pecho te puede cambiar, te puede hacer una contractura, se puede infectar, puede caer y eso no te lo va a cubrir. De hecho, tengo una paciente que le tuve que quitar, no la había operado yo, pero a ver qué me podía haber pasado a mí, una prótesis, se operó fuera y bueno, tenía un agujero en la piel, se le perforó la piel, creo por un seroma o no sé muy bien la historia, pero bueno, al final he tenido que sacarle la prótesis, hay que esperar 6 meses a poner la prótesis. Pues un pariente suyo me escribió cuando le dije, habrá que poner una prótesis dentro de 6 meses. Y yo le di la prótesis que tenía. Y dice, ¿pero por qué? Porque nos han dicho que la prótesis es de por vida. A ver, una prótesis que quitas, no puedes volver a ponerla. Pero incluso eso de que es de por vida, no te lo explican bien. Esto de vender las cosas como de por vida, garantía total, yo siempre digo, a ver, no puedes vender una cosa que te cuesta, ya no la prótesis que te cuesta 500 euros o 600, pero una operación de 4, 5 o 6.000 euros y garantía de por vida. Llama a eso o a una abdominoplastia o a lo que sea. Vas a comprar un Ferrari de 300, 400.000 euros y no creo que nadie vaya diciendo de por vida, y esto. También quieres comprar una cosa de 4 o 5.000 que el cuerpo cambia y todo. Entonces yo creo que en eso hay que ser sobre todo un poco honesto y decir las cosas así. Volviendo a cosas más sencillas como el Botox. No te pueden decir, te voy a cobrar 150 euros y tienes el Botox por 6 meses y además la frente planchada, el contorno de ojos. Una cosa es que te lo digan a voce, pero seguramente que no te lo van a poner por escrito. Sé que ya no tocas, ya no haces trasplante de pelo, pero como has hecho y tal, tengo algunas dudas. Sí. Vale, ¿los implantes de pelo son de por vida? Vale, sí, sobre eso, a ver, lo de por vida también siempre es muy relativo todo. Sí que es yo por experiencia y por los que hice y gente que había visto, en condiciones normales un 70-80% te queda, ¿vale? Pero eso también depende, hombre, de las condiciones de cada uno, porque si tienes un problema dermatológico o no sé, también un problema general en que tienes una anemia, lo que sea, todo eso va a influir, ¿sabes? Es como el coche, no solamente es, no sé, el motor o la válvula de no sé qué, no te va a funcionar también si no funciona otra cosa, aunque eso lo hayas cambiado, o la batería. Entonces, en el pelo lo que pasa es que en lo que se basa el trasplante es que parece ser que en el hombre hay como 2 tipos de cabello. A, en la zona posterior, que es la zona dorante, y B, que es la zona frontal o la zona de la coronilla, que es la que perdemos más el hombre, ¿no? Entonces, cuando tú coges pelo de la zona A y lo trasplantas a la zona B, continúa comportándose como pelo A. Y entonces sí que, en teoría, podría ser de por vida, pero siempre hay una pérdida o unos factores. Y en eso se basa el trasplante de pelo. Y por eso a veces dicen, es de por vida. Yo he visto gente operada hace muchos años y el 70-80% se le había mantenido. Igual ha perdido el otro, pero ese no. Y es curioso, por ejemplo, en la mujer, por eso no se hace tanto trasplante de pelo,
porque parece ser que en la mujer no hay ese tipo, esa diferenciación tipo A marcado genéticamente para vivir 80, 100 años, A y el B. De hecho, cuando vemos pérdida de pelo en mujeres, que cada vez es más frecuente, es como a borbotones un poco. No es zonas localizadas como el hombre. Por eso que el trasplante en la mujer no funciona tan bien, y sí que hacemos más tratamientos, infiltraciones o algunas tratamientos vía oral que refuerza el cabello y todo. El pelo A, cuando lo quitas y lo pones en B, el porito, o sea, donde sale la A, sí. ¿vuelve a salir? ¿O ya no, eso no, se lo has quitado y está. Lo que pasa es que se hace de forma que no se ve, que sea... Sí, no quedan que no huecos, se ve mucho, no quedan huecos. Pero por eso también estamos limitados, porque hay gente que te dice, pero puedo hacer un trasplante y con una sesión cubrir toda la cabeza. Hombre, en teoría lo puedes hacer, pero vas a tener poca densidad, y por eso también en el pelo estamos limitados según el resultado, según la zona donante y la zona que tienes que cubrir. No es como por ejemplo el pecho, que puedes pasar de tener una 90 a una 110, vas a poner una prótesis muy grande. En el pelo tienes ese límite. ¿En el pelo hay una edad mínima? Por ejemplo, me quedo calvo a los 18, ¿puedo ponerme pelo a los 18? Es un poquito al límite ahí, porque hay que ver, pero bueno, si lo has perdido, hombre, generar no lo vas a generar, no lo vas a regenerar ya. Pero no hay edad, me quiero referir, para ponerte pelo. Hombre, generalmente, si has perdido ya el pelo, que no sea por una patología importante o algo así, no tratamientos, no es como por ejemplo, exacto, la nariz o el pecho, que dices, hombre, ¿por qué no te operas? No se puede operar antes de los 18, aunque en algunos países lo permiten, porque digamos que la evolución todavía y el desarrollo va a seguir todavía, a lo mejor hasta los 20, 21, 22. Entonces operar a una de 17 años, que aunque tenga poco pecho, a lo mejor no sabes si luego hasta los 22 o va a empezar a crecer el pecho, o la nariz también se puede seguir modificando un poco. En el pelo, si lo has perdido, pues no te va a volver a salir, a no ser que sea por una patología. Yo, por ejemplo, a los 18 una persona puede implantarse pelo ya. Sí, 18, 19, si lo ha perdido, que no sea por una patología... sí, porque no se lo volverá a caer otra vez. Por eso hay que evaluar todo esto. Vale. Pero que si lo ha perdido, no tiene ninguna patología que le pueda provocar el perderlo luego ni nada, no te va a volver a crecer ya más pelo, entonces sí que lo puedes. Vale, y en el caso que no tengas ni un pelo, no pasa, por ejemplo, como la grasa que hemos nombrado anteriormente, es decir, ¿te puedes trasplantar pelo de otra persona? No, ni la grasa ni el pelo, no, es siempre lo mismo. Si no tienes pelo, no hay opción. Hay técnicas también, yo no las hice, pero las hacen también, coger pelo del pecho, de un sitio y otro, pero bueno, claro, primero que no es la misma calidad, y también que hay que ver cada caso si tienes o no tienes, pero... ¿Duele el implante de pelo? Si duele la operación. Sí. Es molesto más bien, ¿no? Sí, porque se hace con anestesia local, no se suele hacer con sedación. Entonces hay dos momentos, cuando coges la zona donante y pones un poquito de anestesia local, y luego cuando vuelve te pones a implantar. Pero bueno, es como ir al dentista en ese momento. Vale, ya acabo con el tema pelo. Tema alopecia. ¿Cómo frenar la alopecia, tanto en mujer y en hombre? Ya, por eso la alopecia, digamos que es multifactorial, no hay un factor solamente, no es solamente un factor hereditario o porque mi padre está calvo, yo me voy a quedar calvo, de hecho se ve de todo. La más típica es la androgenética, ¿vale? Pero es multifactorial, hay un factor hereditario, una predisposición, pero también luego hay, sobre eso digamos que no se puede hacer nada, sí que se pueden retrasar con ciertos tratamientos o así, pero digamos que sobre ese porcentaje de pelo que es debido a eso no vas a poder hacer nada. Sí que hay otros factores como déficit de alimentación, estrés, todo esto, que en eso sí que se puede actuar también. ¿Cómo ha evolucionado la operación en general, ¿no? La estética, gracias a la tecnología? Sí, bueno, lo que ha hecho sobre todo tecnologías o técnicas y todo, no solamente tecnologías, técnicas también, que son mucho más soft, por así decir. El posoperatorio, bueno, luego también eso depende del tipo de operación, de la mano del cirujano, de muchos factores, pero que son más ligeras, posoperatorios más rápidos, más seguras siempre que se haga dentro de un centro hospitalario y todo,
porque así vas a estar cubierto. Si tiene por ejemplo, los párpados, hablando de los párpados, se hace mucho la blefaroplastia superior solamente, o a lo mejor una lipo pequeña en un centro médico, una consulta, pero ahí el problema es el riesgo, no el riesgo en sí de la operación, de quitar esa piel o quitar un poquito de grasa. Es que aunque la paciente haya hecho, o el paciente haya hecho análisis y todo, y esté todo bien, pasa muchas veces lo que es un shock vagal, que la persona se pone nerviosa, le baja la presión, como que se desmaya, por así decir, de manera muy, muy importante, y te puedes morir, y es que hay bastantes casos de esos. Entonces es siempre mejor hacerlo en un centro médico, una clínica, y a veces lo haces también incluso con anestesia local, pero al menos estás en un centro donde hay anestesistas y todo. Un corte, no sé, así, un riesgo enorme, y además gastarte 30.000 euros. Pues. Pero también, doctor, tú mejor me lo puedes decir, pero poca grasa ¿para quién? ¿Comparado con quién? Porque ahí todos está, los cuerpos no somos iguales. Ahí está. Un cuerpo de 45 kilitos puede ser un cuerpazo, claro, comparado con una de 80, ¿no? Claro. Y la de 80 incluso está más delgada que la de 45, porque claro, su fisionomía, ¿no? Por eso, como los labios, hay gente que, oye, que dice que es que quiero muy poco labio, otra más. Entonces, bueno, dentro de unos límites, ¿por qué no hacerlo? Por eso digo que es muy importante hablar con el paciente lo que quiere. Primero, si hay espacio, ya sin ser 800, a lo mejor con 400 o 500, una que tiene un tórax muy pequeñito y esto, pues le queda ya un poco natural. Eso hay que verlo. Lo primero es si hay espacio. Y luego, claro, que si pones algo muy, muy grande, te va a quedar deforme. Hombre, romper no, pero en casos muy exagerados. Pero a ver, yo lo máximo que he puesto son 800 cc. Aquí, que bueno, ya es bastante. Pero cada vez más, yo creo que la media que estoy poniendo sobre 400, 450. Leí, no sé dónde fue, no sé si fue en Corea o algo así, un chico americano que se quería parecer a no sé qué star coreana o algo así, y se murió haciendo la 7ª o 8ª operación. A ver, que le había podido pasar a lo mejor en la primera, fue mala suerte, pero gente que tiene esta idea de parecerse a no sé quién, de ser como tal, para con eso, bueno, pues comerse el mundo, y no es así. ¿Cuántas operaciones, ahora de que me has dicho esto, son viables hacerlas a la vez? Es decir, me opero el pecho, un brazo y no sé qué. ¿Cuántas operaciones son viables? ¿Cuánto puede llegar a aguantar el cuerpo? Mira, eso es una pregunta, porque cada vez hay más eso, va mucho a Turquía, o en Latinoamérica lo hacen mucho, bueno, aquí también, los combos que llaman, así como, sí. A ver, depende, yo prefiero, hay un límite, pero por la seguridad. Yo entiendo que perder muchos litros de, a lo mejor, o de sangre por hacer lipos, más abdómenos, más el pecho y tal, que siempre hay un sangrado, y sobre todo el tiempo quirúrgico, meterte por estética operaciones de 8, 9, 10 horas, a lo mejor no te pasa nada, pero aumentas demasiado los riesgos. Entonces no vale la pena para estética. Que has tenido un accidente o que tienes un tumor y que tienes que estar 12 horas en un quirófano, bueno, pues el riesgo vale el beneficio. Pero yo operaciones que sobrepasan 5, 4, 5, 6 horas como mucho, entonces depende, porque a lo mejor haces una lipo más un pecho y estás en ese tiempo, pero a lo mejor es una lipo así, más pecho, que no solamente aumento, sino mastopexia y todo, que ya pasas muchas horas también, el riesgo de sangrado y todo, hay que valorar un poco el conjunto. Quiero decir que a lo mejor en una persona sí que puedes hacer 3 operaciones, un aumento más una lipo pequeña, más los brazos y yo que sé, hasta párpados, pero en una que es una persona muy obesa y que tienes que hacer abdominoplastia, más subir el pecho y tal, que te vas a meter ya en... No es tanto, quiero decir, por el número de operaciones, sino por esa valoración de tiempos y de riesgo quirúrgico de cada persona. Por eso yo también, que muchas veces no entiendo ese ¿cuánto cuesta? A ver, naturalmente hay que mirarlo, lo que cuesta esto, pero como cada caso cambia, porque una lipo para una persona es delgadita pero quiere modelar un poco, otra quiere hacer 5 zonas, espalda, no sé qué tal, o el pecho, a lo mejor hay pexia, tal. Entonces no entiendo eso, sobre todo teniendo en cuenta que yo por lo menos, pero también muchos compañeros y todos, hacemos, bueno, yo como viajaba bastante y entre Italia y aquí, ya antes de la pandemia, hacía mucho lo que es la valoración online,
¿En qué consiste la valoración online? Nos mandan unas fotos que pedimos de una cierta forma, si es para lipo, para la cara, y con esto las estudiamos y luego les damos una cita telefónica y no le cuesta nada y se valora ya tal. Pero decir, ¿cuánto me cuesta una lipo? Es que no soy adivino, no sé cómo eres. O ¿cuánto cuesta cuánto cuesta vuestras casas? Depende cómo sea. Entonces, es que no es todo... A ver, hay alguna cosa sí, por ejemplo, no sé, el aumento de labios puede ser más un vial o las ojeras, tal, pero las ojeras también hay que valorar si se pueden hacer con ácido hialurónico o hay que hacer cirugía. Entonces, bueno, es mejor valorar y... Es importante decirlo porque todos, ya te digo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, todos, ¿cuánto? Pero por favor, ¿cuánto? Por eso yo te he dicho antes, si puedes decir, pero me he dado cuenta que es imposible, o sea que era tontería. Vale, retomamos un poquito. ¿Qué habilidades piensas tú que debe tener un buen cirujano? Vale, pues también buena pregunta. Hombre, aparte de la preparación y la experiencia, pues mira, creo que tiene que tener un cierto gusto estético. A ver, es un conjunto de cosas, porque si tienes un cierto gusto estético, pero no sabes hacerlo, pues complicado. O al revés, si técnicamente sabes hacerlo, pero tienes el gusto por ahí, pues no, tampoco. En eso, a ver, también hay que valorar con el paciente, porque para cada uno es distinto. Hay gente que le gusta, por ejemplo, los labios, ha variado mucho respecto a hace años, un poco todo, así como hasta antes de la pandemia, o 8 años, tal, era más todo como muy natural, casi que no se noten los labios, casi que el pecho muy natural. Pues ahora las chicas te dicen, quiero que se me vea el pecho, quiero que se me vean los labios. Entonces a lo mejor el labio tipo ruso, pero una señora o otra chica lo quiere muy poquito, entonces tienes que saber hacer e interpretar lo que quiere el paciente. Por eso te digo que las cualidades son una parte de preparación y de experiencia, porque la experiencia también vale mucho, es tener ese gusto. ¿Se liga mucho siendo doctor? Yo creo que eso es un tópico. Y voy a hacer otra pregunta, es un poco rebuscada, ¿vale? Estás conmigo al final. ¿Te han propuesto alguna vez pagarte en carne? Bueno, sí. Vale, medio en broma o medio en serio, pero no sé si era medio en broma o medio en serio, no sé, pero no creo que son cosas que yo no las hago, no. Vale, no me parece ético ni nada. Sí, pero bueno, tenía que hacerla. Sí. Tengo una pregunta muy curiosa, sobre todo en cualquier operación siempre te dicen no comer hasta el día antes o 8 horas antes o tal. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? No, eso depende del tipo de anestesia de la operación. Si es con anestesia general, pues tienes que estar en ayunas. Pero si es una cosa pequeña, pues a lo mejor unas horas antes, o si es tratamientos, medicina estética o ligeros, no. Eso es por el tema de la anestesia. ¿No? De la anestesia. Sí. Vale, yo pensaba que era porque te hicieras algo encima mientras estuvieras en camilla o algo así. No, es por la anestesia, por la intubación, por una serie de fármacos, para que si vomitas no tengas el estómago lleno. ¿Te ha ocurrido alguna vez de que se hayan hecho sus cosillas o alguna flatulencia o alguna cosa así? No, eso no. No. Bueno, qué curioso, mira que yo me he hecho mis cosas en la cabeza. No, cuando están anestesiados y todo, no. Que estés ahí, está todo eso controlado. Un silbidillo o algo, ¿no? No. No, eso no. ¿Ni por ejemplo, de un nervio de una pierna o algo, una cosa así, que te haya dicho, uy? No, otra cosa es cuando están dormidos, que se puedan despertar y el anestesista les vuelve a dormir. Pero un espasmo, por ejemplo, estando dormido no puede ocurrir, ¿no? No, otra cosa es que se vayan despertando y les tiene que volver a dormir al anestesista. Vale. Te voy a hacer una pregunta que, bueno, yo creo que es absurda igual, pero tú eres el doc. Va de la mano del de la lengua. Hay uno que dice, pues eso, que tose mucho y tal y cual. ¿Es viable cambiarme los pulmones? Hombre, yo creo que va a ser muy inviable esto. Yo no sé incluso si se puede hacer esto, no lo sé. No se puede hacer ya, no se puede cambiar los pulmones de un trasplante es para un tumor o que sea, no. Es para un tumor, no, eso no. Eso que hable con su médico que se lo va a explicar bien. No podemos hacer es fastidiarle cuando estás aburrido ya o mal te cambian, ¿no? Tengo mucho para que me digas. Sí. Vale, tengo 3 o 4 preguntas, esto para ser más graciosas y ya hemos acabado, ¿vale? Objetivo a corto plazo y largo plazo. Tuyo personal. Personal. Pues mira, quizás vivir un poco más tranquilo. No, por eso en el sentido, a mí me gusta mucho mi trabajo y digo que soy un poco workaholic, un poco
obsesionado con el trabajo. O sea. Pero sí, por ejemplo, he empezado un poco a quitarme ciertas operaciones que dan complicaciones siempre, llamaré complicaciones, o que seguimientos, por ejemplo, las pexias, pechos muy caídos, las cicatrices, que luego el pecho vuelve a caer, la contractura, tal, o ciertas operaciones tipo abdominoplastias muy grandes, dan casi todos los problemas también, si el seroma, esto, entonces no tienes mucha vida. Entonces mejor hacer cosas que, bueno, te gustan más y que te permiten también llevar una vida un poquito más tranquila. Y luego el tema todo este del anti-aging, también volcarme más porque eso, te digo, es la gran obsesión ahora. Los que quieren rejuvenecer y los que no quieren envejecer, pero es que te digo, que chicas de 26, 27 años, tengo ya 28 años, soy vieja ya, o voy a cumplir 30, ya no sé qué, es un poco obsesión, ¿no? Eso también. Pero bueno, sí es verdad que la vida media está aumentando mucho, entonces lo importante no es llegar solamente a unos años, sino encontrarse bien consigo mismo, sea el aspecto externo que interno, también porque te encuentras muy bien externamente, pero estás fatal. Por eso que cada vez más también la estética se habla como de un estado de salud general, porque ya te digo, aunque uno se encuentre físicamente fenomenal, pero te encuentras con muchas ojeras, arrugas, no te reconoces y eso te provoca un problema, quieres que no, y viceversa. Vale, pues tengo la última pregunta, ¿vale? Esta es igual, un poco de gusto personal y un poco quizá de cachondeo. Imagínate que yo tengo una carta mágica que te la voy a entregar ahora mismo y desaparece en 32 segundos, con lo cual tienes que contestarme rápido. Esa carta mágica te va a dar el poder de poder operar o tener algún tratamiento con la persona que tú quieras a nivel mundial y en la región que tú quieras a nivel mundial. ¿Cuál sería tu sueño? ¿A qué famoso, famosa o persona te gustaría operar o hacer algo con esa persona y dónde? Uy, esa pregunta... Esa pregunta todo el mundo se queda, bueno, no se lo espera. Es complicada, sí. No sabría decirte. Quiero decir que hay muchas, desde alguna cantante puede ser, o, hombre, tener, no sé, al Trump para operarlo, por así decir, por notoriedad. Pero... el trabajo pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? La cantante de Flowers, esa, por ejemplo, no estaría mal. He tenido varias personas y tal de varios no, porque la vi el otro día en un vídeo y es, sí, físicamente, vamos, sí, estéticamente y tal, hombre, pacientes así, pues quiero decir que... Le pregunté a un psicólogo esta pregunta y me dijeron Shakira y Piqué, ¿vale? Le pregunté a un abogado, Shakira y Piqué. O sea, que mira tú qué gracioso. Pues no sé por qué me pensaba que ibas a decir, como ahora están con el bombo este que se han tirado mucho con la canción y tal, no sé qué, pensaba que me ibas a decir también Shakira y Piqué o algo. No, yo los vi en Barcelona hace poco, en una cafetería. Y bueno, no es todo lo que... Bueno, hace poco, hace un año y pico antes de que... Y la imagen, por eso de lo que hablamos de Instagram y esto, que la gente que tiene una imagen de la perfección, luego ves a gente que realmente no lo reconoces en la calle, porque no todo el mundo es así. Entonces quiero decir que la gente tiene esa imagen de perfeccionismo y tal que seguramente cuando le quitas filtros una cosa y otra no es así, pero eso crea un problema, que la gente piensa que tiene que ser así. Son personas igual que nosotros. Estaba aquí con el doctor. No hay nada mágico, doctor, ¿verdad? No hay nada mágico. No, todo se puede mejorar y todo, pero dentro de unos límites. O sea, que por muy famoso y mucho dinero que tengas... Todo tiene sus límites. Hombre, naturalmente, cuanto más te cuidas, pero también el punto de partida y una serie de cosas, claro. Tampoco puedes, naturalmente, con un vial diácido hialurónico, un botox, pues eso, ser Miss o super top model, pero bueno, todo es un conjunto de cosas. Doc, pues yo por mí ya estaría, creo que he tocado todo, sí, muy amplio todo, ha sido muy bien, y las preguntas todo muy bien y ha sido muchas gracias por invitarme a tu casa y espero que nos volvamos a ver en unos meses y volvamos a hacer algo bastante guay, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a ti. Y nos vemos. Hasta luego, chicos, nos despedimos. Chao.